El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Alabemos con panderos, alabemos con salterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad cristiana de nuestro país, de nuestra nación Honduras. Bienvenidos a Honduras Posible, hoy en nuestros jueves de personajes. Estamos muy contentos, muy alegres de poder nuevamente entrar hasta sus hogares y de paso pues agradecer a toda la gente que siempre está pendiente de nuestra programación de lunes a viernes a esta hora de la tarde, en punto de las 6 de la tarde. Así que muchísimas gracias. Como saben, siempre estamos hablando sobre 4 aspectos fundamentales que para nosotros significan esos pilares que van a ayudarnos a nosotros como sociedad a encontrar la paz y el desarrollo. Y hablamos acá sobre la legalidad institucional, hablamos sobre emprendimiento, sobre los principios y los valores y por supuesto también hablamos sobre los métodos alternos para la solución pacífica de diferencias, pero los días jueves hacemos o abrimos un espacio acá en Honduras Posible para poder dar a conocer la vida de personas que de alguna forma están dejando algún legado en nuestro país, desde la plataforma en que ellos se mueven, desde el lugar donde ellos están realizando ahora una enorme labor, un enorme trabajo, pues queremos a través de Honduras Posible reconocer todo ese esfuerzo, toda esa dedicación. Y hoy pues tenemos el honor de tener a alguien desde la novia de Honduras, desde La Ceiba, a una persona quien hace ya mucho tiempo pues estamos tratando, es pastor de una de las iglesias afiliadas al Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria y con quien pues hemos compartido todo este tiempo, asesorándoles y todo lo demás, pero también reconocemos que es una persona de altos valores, de mucha responsabilidad, con un recorrido ya en el ministerio y desde La Ceiba, oriundo de Ocotepeque, queremos darle la bienvenida al pastor Juan José Portillo. Pastor, bienvenido al programa, un placer tenerle acá con nosotros. Gracias, abogado. Es una bendición de parte de Dios poder participar en este tiempo maravilloso, como ser sus programas que ustedes tienen para orientar a todas las organizaciones que están afiliadas a su centro. Muy bien, pastor. Bueno, ya días queríamos tener la oportunidad de poder compartir junto a usted y bueno, realmente hemos querido tenerlo en nuestros estudios y compartir, pero ante la situación que tenemos y estamos viviendo actualmente, pues a través de este medio, a través de Zoom, lo tenemos acá y un placer para nosotros. Y bueno, los días jueves hablamos sobre un personaje y queremos conocer un poco más de su historia. Me comentaba antes de entrar al programa, usted tiene ya un buen tiempo de vivir en La Ceiba, me decía casi 40 años, 39 para ser exactos, pero viene desde Ocotepeque. Háblenos un poco de sus raíces, pastor. Bueno, muchas veces no conocemos, ¿verdad?, lo que el Señor tiene preparado para nosotros y parte de mi testimonio, me puede llamar así, es bastante raro, yo lo puedo llamar de esa manera, porque yo debí salir de mi casa a los 17 años de edad, buscando un mejor futuro, porque en mi pueblo pues no había colegio, logré hacer la primaria y quería continuar estudiando. Salí, lógicamente, a escondidas de mis padres y me vine a trabajar donde encontrara, porque yo quería superarme, ya que mis padres pues no tenían la posibilidad económica como para apoyarme en ese sentido. Y logré, en primera instancia, ubicarme en la ciudad de Yoro, en la cabecera, donde estuve aprendiendo el telégrafo. Soy telegrafista también, abogado. Interesante. Y ahí comencé a trabajar
después de 8 meses de estar aprendiendo con la empresa con la cual laboré 36 años y recorrí bastantes lugares. Estuve en San Pedro Sula, en La Lima, en Yoro, otros municipios de Yoro, aldeas, y bueno, pasé por Olanchito, terminé aquí en La Ceiba, laborando para la empresa donde comencé, y el Señor me fue preparando para que en la medida pues que yo iba a salir de la empresa, porque estamos jubilados con mi esposa, decidimos formar una familia aquí en La Ceiba y el Señor nos llamó a predicar el Evangelio. Y por eso nos hemos quedado acá y nuestro deseo es seguir siempre de hoy en adelante sirviéndole al Señor. Usted mencionaba, pastor, que salió de su casa a los 17 años. ¿Alguna anécdota importante que usted se recuerde sobre esas experiencias? Decía, salí sin el consentimiento de sus padres. ¿En busca de qué, pastor? Bueno, para profundizar un poco, quiero decirle que tuve problemas con mi 6º grado, ya que producto de una gravedad de mi madre, mi papá la familia quedó en una pobreza extrema y me dijeron que no me podían poner a hacer el 6º grado porque la escuela de donde vivíamos, donde trabajábamos, quedaba como a 12 kilómetros. Entonces yo le pedí, por favor, a mi mamá, empezaba a recuperarse de 3 cirugías que le practicaron en San Salvador. Empecé a preguntarle, a pedirle a mi mamá que me ayudara con mi papá para que yo pudiera hacer mi 6º grado. Y fue así como, gracias al Señor, lo logré, viajando todos los días, 12 kilómetros, lunes por la mañana, regresando el miércoles por la tarde, hasta el sábado, y el sábado tenía que ir a trabajar para dejar algunas cosas hechas en la casa, de manera que tomé la decisión después de haber pasado por este tiempo, una prueba bien difícil, siento para algún adolescente o un niño. A los 17 años, le voy a decir, abogado, y le he pedido perdón a Dios por esto. Yo tuve que mentir para poder lograr una cédula falsa y salir de casa a escondidas de mis padres por la noche, porque mi papá era bastante estricto, y venir a buscar la forma cómo superarme. Fue así como anduve trabajando en varios lugares, trabajando fuerte, trabajando duro, porque lo que yo quería era tener un nivel de vida mejor. Y gracias al Señor, pues el Señor me ha venido guiando, aunque no lo conocía. Y le voy a decir que hoy después me avergüenzo un poco de lo que hice con mis padres, les pedí perdón a ellos porque ya murieron, pero ambos me perdonaron y me dijeron que había hecho lo correcto porque pues, mi deseo era superar a mi abogado. Bueno, muy interesante. Usted dice, quería una vida mejor, quería superarse. Llegar a ese nivel de decisión a tan temprana edad, es decir, tener claro que para alcanzar algo, muchas veces hay que tomar decisiones que no son fáciles, como esa de, en ese caso suyo particular, separarse de sus padres. ¿Qué pasaba por su mente? Es decir, ¿cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles eran sus anhelos? Usted decía mejorar mi vida, pero algo más específico. ¿Qué soñaba Juan José Portillo? Bueno, abogado, producto de la enfermedad de mi madre que le menciono, que estuvo todo un año en un hospital de San Salvador, las posibilidades de superación, de estudio en mi casa fueron mínimas, por no decir inexistentes, y que mi papá dijo, vamos a trabajar la tierra porque tenemos que recuperarnos económicamente. Pero a mí no me pareció el quedarme trabajando la tierra por toda una vida. Y entonces yo veía cómo llegaban a mi pueblo personas que estaban estudiando en otros lugares cercanos y cómo se desempeñaban algunos familiares que llegaban a visitarnos, que
trabajaban en empresas. Y yo pregunté, bueno, ¿qué has hecho para hacer esto? ¿No? He estudiado. Entonces, yo les quiero decir algo y le doy gloria a Dios, que aunque no lo conocía, yo a mis 12 años, a mis 11 años que salí de sexto grado, yo me fijé una meta. Yo tenía definido ya mis planes, gloria a Dios. Y entonces eso me motivó a salir de mi casa y buscar, como dicen por ahí, nuevos rumbos. Bueno, muy, muy importante y muy interesante. Pensando en eso, pastor, y viendo cómo está nuestra juventud en nuestro país y la sociedad actual, porque muchas veces usted decía, le tocaba para ir a la escuela o para ir a la escuela o para ir al colegio, recorrer que 12 kilómetros todos los días. Ese enorme esfuerzo. ¿Qué significa desde los 12 años tener bien claro lo que se quiere y esforzarse para lograrlo? Y aparte, ¿qué consejo le puede dar a la juventud en relación a eso? Bueno, creo que algo muy importante es la base familiar. Cuando hay un matrimonio sólido, una familia sólida, no estoy hablando económicamente, materialmente, sino con valores espirituales y morales. Entonces, se nota, ¿verdad?, de que los consejos que los padres le pueden dar a uno, las instrucciones y muchas veces los llamados de atención y hasta castigos lo hacen a uno valorar lo que cuesta el trabajo. Desde pequeño, mucha gente tiene que empezar a formarse una idea de cómo va a ser, cómo es la vida. Y eso yo lo tenía bien claro, abogado. Muy bien. Me decía antes de entrar en el programa, son ya 11 años de ministerio, trabajando ya en la obra del Señor a través de la Iglesia de Cristo, Fuente de Amor, Verdad y Vida. ¿Cómo llega usted a ser pastor después de todo lo que nos ha contado? ¿Cómo llega Dios a su vida y qué lo lleva a servir a Dios de esta manera? Bueno, mire, es bien difícil esto porque, como ya sabemos, ¿verdad? Nuestros padres nos dejaron una tradición, por no decir una costumbre, de que solo había una iglesia, decían ellos, que era la tradicional. Así crecí y así formé mi hogar. Después de eso, yo sentí una necesidad, pero tremenda, grande, de buscar a Dios porque no lo encontraba en las estatuas. Y un día el Señor me llevó a experimentar un problema bien difícil con una enfermedad y yo sentí de parte de Dios que era tiempo de acercarme a Él. Entonces tuve que pasar por una prueba bien difícil de 12 días en un hospital de aquí de La Ceiba. Me hicieron una cirugía, pero el cirujano que me operó me dijo que no me garantizaba la vida. Fueron 24 horas de oración sin conocer a Dios. Y ese día yo le prometí al Señor que si Él me daba la sanidad, yo le prometía servirle el resto de mi vida. Y fue ahí como nació mi deseo de emprender, como ya todos conocemos, el oficio del pastorado, pero en un principio el ser cristiano. En convalecencia comencé a asistir a una iglesia evangélica donde estuvimos con mi esposa y mi hijo varón por 3 años y medio. Y estando ahí a los 3 años y medio, pues el Señor nos hizo el llamado para abrir un ministerio, pero el Señor fue claro con nosotros, con mi esposa y conmigo, al decirnos que quería un ministerio. Yo he predicado esto, abogado, diferente. Cuando hablo diferente, es que el Señor me motivó, me inquietó para que revisara las Escrituras y viera de que hoy en día
La iglesia debe ser fundamentada en el fundamento de Jesucristo y los apóstoles, como dice la palabra del Señor. O sea, regresar a los primeros principios de la fe, al modelo de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y pues seguir la sana doctrina. Esto fue lo que el Señor me motivó, me enseñó, me inquietó, y nosotros de esa manera, gloria al Señor, estamos sirviendo en la iglesia y levantando un ministerio que yo siempre digo debe ser un ministerio diferente, porque hoy en día, y no voy a criticar, pero hoy en día la palabra de Dios se ha tergiversado y se sigue tergiversando. Muy bien, estamos conversando hoy en nuestro jueves de personajes con el pastor Juan José Portillo desde La Ceiba. Él es el pastor de la Iglesia de Cristo, Fuente de Amor, Verdad y Vida. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. En unos minutos estaremos de regreso. No nos cambien. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. Ya tienes tu membresía de Nexo. Si aún no la tienes, esta es tu oportunidad. Nexo, asesoría integral de negocios. En Nexo llevamos tu empresa a otro nivel. Te brindamos asistencia en las siguientes áreas: asistencia contable financiera, asistencia laboral, asistencia fiscal, capacitación, asistencia legal. Contamos con personal capacitado con más de 15 años de experiencia en emprendimiento y asesoría empresarial. Nexo, solidaridad que se ve. Infórmate ahora mismo. 2566-0824, 2566-0829. Nexo, te conectamos con el éxito. Un proyecto social impulsado por Secals. Únete al Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias, CRPD. Somos expertos en la mediación, conciliación y arbitraje, con más de 15 años de experiencia. Solución de los conflictos fuera de los tribunales. Un camino diferente hacia la paz y la justicia. Infórmate: 2566-0829, 2566-0824. CRPD, Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias, donde tu voz cuenta. Un proyecto social impulsado por Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible. Hoy en nuestro jueves de personajes está conversando con nosotros el pastor Juan José Portillo desde La Ceiba, desde la novia de Honduras. Y bueno, nuestro programa llega hasta ustedes gracias al gentil patrocinio del Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, Secals, y cada uno de los proyectos que integran esta enorme iniciativa que busca la paz y el desarrollo de nuestro país a través del desarrollo de las personas y el desarrollo también de las instituciones, de las organizaciones, para convertirlas en organizaciones sólidas y perdurables en el tiempo. Estamos conversando hoy con el pastor Juan José Portillo, contándonos un poco de su historia. Sabemos que el tiempo se nos hace corto cuando queremos compartir con nuestra gente este tipo de historias. Pastor, yo sé que en su vida ha pasado momentos difíciles. No sé si nos podría hablar de alguno en particular y hablarle a nuestra gente cuáles han sido sus formas, sus métodos quizá, o de qué se ha aferrado usted para poder salir hacia adelante. Bueno, en primer lugar, de mis padres yo recibí una educación en el hogar con valores. Nuestros padres, o mis padres más que todo, siempre me dijeron que mentir era malo, que robar era malo, que hacer las cosas que no le agradaban a Dios eran malas. Y fue una enseñanza que yo agradezco a Dios que mis padres me dieron desde un principio en el hogar. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar, no. Una vez mi padre me dio un consejo que yo quiero dejarlo en el corazón de la gente, de los cristianos que hoy en día pueden estar escuchando o viendo este programa. Es que él me dijo un día: cuando salgas de tu casa, si es que sales,
no busques quien te recomiende, recomiéndate solo. Y aquello en mi mente quedó grabado, y cada vez que tenía que enfrentar algo, lo recordaba, y por un tiempo quedé pensando, ¿qué significa esto? Pero después me di cuenta que principalmente la juventud debe darse a conocer por sus hechos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, muchas veces andamos buscando padrinos, andamos buscando personas que nos recomienden, pero hacemos quedar mal a esas personas con nuestros actos. Y eso fue algo que me motivó y quedó grabado en mi corazón, y yo lo he puesto en práctica hasta el día de hoy, y lo recomiendo también. Lo doy a la iglesia, le digo, cuando usted vaya a buscar un trabajo, cuando usted vaya a buscar algo que hacer, hágalo bien. Lo mismo aprendí también en la empresa donde trabajé y en la organización sindical a la cual serví. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre los aspectos laborales y también sobre esa parte. Usted decía, también trabaja en la parte sindical, para que nos hable un poco. Antes de entrar en eso, me gustaría hablar un poco también sobre la situación que vivimos actualmente, no solamente como país, sino también a la humanidad, con este tema de la pandemia. ¿Cuál ha sido su experiencia, pastor, todos estos meses en que, bueno, ha tocado estar en casa? Seguramente en su caso siempre activo en el tema de la iglesia, pero cuéntenos un poco cuál ha sido su experiencia y qué piensa hacia futuro, qué consecuencias son las que nos va a dejar este tiempo de pandemia. Bueno, quiero decirle que en el aspecto laboral, trabajé 36 años en una empresa del Estado, de los cuales 17 años serví como dirigente sindical de la organización de la misma empresa. Y durante ese tiempo de 36 años de labor, yo recibí capacitación constante, tanto a nivel nacional como internacional, gracias al Señor. Y cosas que nos dijeron, cosas que nos recomendaron, es que la persona tiene que ir cambiando su mentalidad, no aferrarse a lo pasado, a lo viejo, a lo arcaico, sino, como dice la palabra, renovarse cada día, porque hay cambios. Y en la organización sindical en la cual serví, pues fue uno de los factores que yo transmití, porque había gente que decía, no, a mí me toca hacer esto y solo esto voy a hacer. Y la evolución, la tecnología que iba avanzando en su desarrollo nos decía de que debíamos cambiar de mentalidad. Y por eso mucha gente ha fracasado, porque no se ha, si podemos decir, adaptado a la realidad, no ha cambiado su manera de pensar. Ahora en la iglesia, yo siento que estamos viviendo un tiempo difícil porque la iglesia no ha salido del cascarón en que ha estado metido durante hace muchos años. Cuando hablo de esto es porque la palabra del Señor ya nos advierte de que habrán personas que introducirán herejías destructoras dentro de la iglesia. Y hoy en día podemos ver que, como dice Colosenses 2:8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces se está manejando mucho esto de las filosofías, pensamientos de hombres, mandamientos de hombres, y yo creo que es tiempo, como nos lo está mostrando el Señor a través de esta pandemia, que cambiemos. ¿Cómo vamos a cambiar? Siento que el Señor nos está haciendo un llamado urgente, nos está haciendo un llamado, pero transformador, para que nosotros regresemos al modelo de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Yo siento que esto es algo que Dios está permitiendo para que la iglesia se decida qué hacer, a quién seguir. Porque hoy en día yo lo siento así, abogado, y me disculpa, pero siento que en la mayoría de las iglesias está predicando un evangelio mercantil, un evangelio cómodo,
un evangelio moderno, así le llaman. Entonces, no puede ser esto porque los valores en el mundo se están perdiendo. La iglesia tiene que ir recuperando la sociedad con estos valores que solamente la santa palabra del Señor nos da. ¿Hacia dónde debe moverse la iglesia en este tiempo actual, pastor? Mire, viene un tiempo más difícil todavía. Eso lo podemos ver. Más difícil. Pero yo estoy predicando la gloria para el Señor. No nos hemos parado en la iglesia de predicar. Se han cerrado los templos, se han cerrado los locales, pero la iglesia sigue viva y más activa. Entonces, la iglesia se tiene que moverse a un futuro en el cual pueda agradar a Dios. Y eso solamente se puede lograr si nosotros los pastores nos llenamos de la sabiduría que solamente Dios puede dar y ponemos en práctica lo que el Señor nos está enseñando a través de este tiempo. ¿Por qué? Estamos viendo tribulaciones, estamos viendo angustia, estamos viendo tiempos de hambre, de crisis, estamos viendo problemas familiares, estamos viendo problemas en la sociedad, problemas en la política y en todos lados. Entonces pienso que el Señor nos está mostrando una visión amplia y bastante profunda para que nosotros los pastores podamos recapacitar, reflexionar y, como dice Romanos, renovados por medio de la transformación espiritual. Muy bien, estamos conversando hoy con el pastor Juan José Portillo. Él es el pastor de la Iglesia de Cristo, Fuente de Amor, Verdad y Vida, ubicada en La Ceiba, Atlántida. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. En unos minutos estaremos de regreso, así que no nos cambie. Ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. CECALS, Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, una ONG dedicada a nuestra comunidad cristiana, brindando servicios legales, fiscales, contables y administrativos, con más de 15 años de experiencia en el servicio de las organizaciones sin fines de lucro. CECALS, construyendo organizaciones perdurables. Infórmate ahora mismo 2566-0824, 2566-0829. ¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa radial nacido en el corazón de CECALS para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 99 87 34 58, 98 36 86 34. Honduras Posible. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde por Estéreo Fiel 107.7 FM. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible, que llega hasta ustedes gracias al patrocinio del bufete Ortega y Ortega y cada uno de los proyectos que también forman parte de esta enorme iniciativa y que están impulsando también Honduras Posible. Estamos buscando instalar en nuestro país una cultura de paz y de desarrollo basada en principios, en valores y en algunos pilares que a nuestro parecer son fundamentales, que los podamos aplicar para que alcancemos a construir una nación así como cada uno de nosotros los hondureños la anhelamos y la soñamos. Y estamos hoy en nuestro jueves de personajes conversando con el pastor Juan José Portillo. Él es el pastor de la Iglesia de Cristo, Fuente de Amor, Verdad y Vida, ubicada en La Ceiba. Nos ha hablado, pastor, un poco de sus inicios, de dónde viene, su punto de vista en relación a lo que está sucediendo actualmente. Pero también me gustaría que podamos hablar, usted ha hablado un poco del papel de los pastores, pero también usted me decía, laboró por muchos años en el área sindical, sin duda también hoy como pastor, pues es un líder que ejerce influencia en un cierto sector. ¿Cuál es el papel o cuáles son esas características que deben en estos momentos difíciles diferenciar el liderazgo
que necesitamos para transformar nuestra sociedad? Bueno, recordemos que un líder no nace, un líder se hace. Y solamente puede hacer con la enseñanza y el aprendizaje que puede recibir de parte de otras personas que conozcan la trayectoria o las cosas que han aprendido que pueden servir o ser útiles para los jóvenes principalmente y para la sociedad en general. Pienso que el papel que debemos de desempeñar los pastores en este tiempo sería un papel que venga a, en primer lugar, agradar a Dios, porque es al único que tenemos que agradar. En segundo lugar, que nos lleve a encontrar ese futuro, ese parámetro que el Señor nos está mostrando en este tiempo, porque yo siento, abogado, que Dios nos está mostrando que Él quiere separar su verdadera iglesia. Y con este tiempo de pandemia, Dios está definiendo un papel. Bueno, ¿quiénes queremos servir a Dios de corazón? Y quiénes no, lógicamente. Pero en ese sentido, yo creo que Dios nos está mostrando un tiempo en el cual nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra conducta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente enfocándonos en la palabra del Señor. Hay algo que me gustaría que usted nos resaltara también. ¿Qué lecciones nos deja toda esta situación que estamos pasando actualmente? No solo también relacionado con el tema de la pandemia, sino con otros aspectos que vivimos ya acá en nuestro país a nivel político. Hemos estado en estos últimos días que incluso se ha dejado un poco de lado el tema de esta enfermedad por ver otros temas que tienen que ver con corrupción y todo lo demás. ¿Qué lecciones debemos aprender que nos ayuden a salir adelante, pastor? Bueno, es difícil describirlo porque vemos una sociedad que cada día está decayendo. Sin embargo, podemos ver espiritualmente que Dios quiere transformar una sociedad, que muy poco está haciendo para permitirlo. Pero hay todavía rescatables. O sea, Dios está tocando corazones en este momento para que podamos todos contemplar de que es el único y soberano Dios y que a Él se le debe rendir toda adoración y toda alabanza. Además de eso, que Él tiene el control de las cosas. Y este es un tiempo que siento que Él ha enviado y está permitiendo para hacernos reflexionar a la iglesia, pero también a las autoridades, no solamente de nuestro país, no solamente políticas, sino sociales y de otros niveles, para que podamos ver que hay un creador de los cielos y de la tierra y que Él es el que va a quitar esta pandemia. No es el ser humano. El ser humano está haciendo esfuerzos, pero sin la voluntad de Dios no se va a lograr. Como le digo, cosas peores vienen y tenemos que estar preparados para ello. Muy importante sus reflexiones, y pensaba en esto. Usted decía desde los 12 años, bueno, tenía un objetivo claro. A los 17 años dejó su casa en busca de eso que usted anhelaba, un mejor estilo de vida. Pasado todo este tiempo, pastor, que usted ha servido, ha sido un servidor público también, y ahora pues sirve a través de la iglesia a las personas. ¿Cuál es el legado que usted piensa dejarle a su familia? ¿Cuál es el legado que usted piensa dejarle a sus hijos y también a esta sociedad? Lo que desde un principio el Señor me mostró era que debía trabajar en la obra de Dios sin ningún interés económico particular, familiar o de grupo, en primer lugar. En segundo lugar, le voy a decir que el único deseo que no he logrado, pero que me estoy esforzando para ello, la gloria es para el Señor, es que levantar un ministerio, tanto a nivel nacional como internacional, que sea referente
ante la sociedad, ante el mundo. Y yo sé que el Señor me lo va a permitir, de poder ser una persona que con toda la humildad posible lleve la palabra del Señor a aquellos que no conocen de Cristo. Lógicamente levantando un liderazgo que sea referente, como dije anteriormente, de una sana doctrina. Porque le repito, creo que la iglesia, la mayor parte de la iglesia ha equivocado el camino. Pastor, nos queda poco tiempo para seguir dialogando, pero si usted tuviera la oportunidad de tener a todo el liderazgo de la iglesia, del país, ¿cuál sería su mensaje hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia los líderes? En la iglesia hemos enseñado que hay 3 conceptos que debemos manejar bien claros. Es la obediencia a Dios. En primer lugar y sobre todas las cosas debemos obedecer a Dios, porque es el único dador de la vida, el que sopló aliento de vida en nuestras narices, el que nos ha dado la oportunidad de poder integrar parte de su familia, de su pueblo, y que nos va a llevar, como dice su palabra, a gozar de la promesa que es la vida eterna, después de habernos dado el perdón y habernos concedido la salvación. En segundo lugar, le digo a los líderes y a toda la iglesia, debemos tener un compromiso, pero un compromiso serio, porque el Señor dice, no prometas lo que no puedes cumplir. Mejor cumple lo que no prometes. Entonces, si hay un compromiso de parte de nosotros hacia el Señor, vamos a ser referentes, me gusta esta palabra, de un pueblo que pueda ser luz, como dice la palabra del Señor, y ser sal ante los demás. Y por último, les he enseñado, gloria al Señor, que debe haber una entrega. Sin entrega, ninguna sociedad va a salir adelante, pero sobre todo la iglesia, les digo, debe estar entregada a la causa, a la obra del Señor, porque es la única que nos puede servir, como dijo el apóstol Pablo, proseguir a la meta, de manera que podamos obtener el premio. Muy bien, muy agradecido, pastor, y me quedo con esas últimas palabras. Usted dice, tiene que haber entrega. Si queremos cambiar nuestra sociedad, tiene que haber una entrega. Si queremos servir a Dios, tiene que haber una entrega de parte nuestra. Y sin duda, creo que es parte de lo que necesitamos para poder transformar nuestro país. Muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Un placer de verdad haberle tenido con nosotros. Gracias, abogado. Recuerde esas 3 palabras: obediencia, compromiso, entrega. Son fundamentales para que podamos nosotros salir adelante, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad. Le doy gracias a Dios por este tiempo, a ustedes también por tomar en cuenta la iglesia, porque está tomando en cuenta la iglesia, y decirles, el Señor les bendiga poderosamente. Bueno, muchísimas gracias al pastor Juan José Portillo, que nos ha acompañado hoy en nuestros jueves de personajes. De esta forma llegamos al final del programa de la fecha. Les esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde. A todos, que el Señor les bendiga y que Dios bendiga nuestro país. Bendiciones. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa.